Hola, hola, muy hermosa tarde-noche a todos los que nos están escuchando. Hoy estamos en un día especial, un día donde como familia de la fe y también familia Renuevo, familia Serantes por aquí, queremos compartir un tiempo con ustedes. Mi nombre, algunos me conocen, es Walter Serantes, y estamos unidos aquí para hablar un poco de aquello que cambió nuestra historia. Así que te invitamos que no te vayas de este tiempo, que seguramente Dios va a hablar a tu corazón. Sabemos que te va a dar algo que seguramente, de hecho, va a enriquecer tu noche. Y hoy estamos aquí con Silvia. Hola Silvia, quisiera por lo menos que digas hola. Bueno, hola a toda la gente que está del otro lado. Queremos saludarlos en esta víspera, ¿no?, de Nochebuena, en esta próxima Navidad, despidiendo pronto un año 25 y haciéndoles compañía y dejándoles un mensaje al corazón. Y tenemos, bueno, también la historia no termina acá, tenemos el primogénito, nuestro querido David, te damos la bienvenida y te vamos a saludar para que un poco dirijas este equipo de familia que pueda estar compartiendo lo que Dios nos va a hablar al corazón. Hola, Dios les bendiga a todos. Bueno, seguramente están ahí en sus casas. Hoy quisimos hacer algo especial acá en nuestra casa, en nuestra iglesia, en el Ministerio Renuevo, y poder entrar en sus hogares, en sus casas y poder tener un tiempo en familia, ¿no? Hoy me encuentro acá con Nicolás y Celeste. ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo están? David, hola. Bueno, sí, estamos acá para hablar un poco junto con todos, conocer un poco lo que es la Navidad y tratar de descifrar un poco lo que es Jesús también, ¿no? Amor, Sí. saluda, amor. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá también con Lucas. Bueno, buenas noches a todos, feliz Navidad, que disfruten, que pasen un lindo tiempo en familia y la idea es acompañarlos un ratito, que puedan disfrutar, que puedan aprender, al igual que nosotros, una charla en familia, básicamente, no mucho más que eso, que podamos sentirnos no solo nosotros, que entramos a su hogar de alguna manera, sino que ustedes también sientan que están dentro de esta charla. Así que quédense porque vamos a pasar un muy lindo momento todos juntos. Cuando nosotros nos sentamos en familia en nuestra casa siempre tenemos charlas de las cuales nos ponemos a hablar de cosas hermosas, por ejemplo, versículos bíblicos y libros hermosos que están escritos en la Biblia. Y hoy queremos charlar de un versículo hermoso que está en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, del cual mi madre lo va a relatar. Bueno, acá estamos y muchas escrituras en el Antiguo Testamento dan testimonio de este día, que es el día del nacimiento de Jesús. Y una de ellas es el de Isaías. Isaías, 700 años antes de que viniera Jesús, él escribía lo siguiente. Él decía que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Pero lo más lindo es cuando comienza a nombrar, diciendo cómo se lo va a llamar, y cada uno de esos nombres tiene una particularidad de quién sería y quién es, ¿no?, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y dice: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que sería interesante que nosotros pudiéramos entre todos aquí poder empezar a desmenuzar un poquito este versículo. Primero comienza diciendo que un niño nos es nacido, no un hijo nos es dado. Esta es la esencia del Dios creador, el darse, el entregarse, y se entregó de la manera más tremenda, más tal vez sacrificial, a través de su Hijo. Él vino como un regalo para la humanidad y nació en ese pesebre como ese tremendo presente que el Dios creador preparó para nosotros. Jesús vino para morir en una cruz. El niño que yacía ahí en ese pesebre, él tenía como un destino dar su vida por nosotros. Y de hecho, hoy estamos acá porque eso sucedió y al tercer día se levantó. Pero el día más importante de la historia de la humanidad
no lo podemos definir, algunos dicen que no es esta la fecha, no estamos para discutir eso, pero sí estamos para resaltar y afirmar que la Navidad de Jesús y un niño nos es nacido, un hijo nos es dado del cielo, a vos que estás del otro lado y todo lo que encierra ese hermoso niño que iba a nacer en un pesebre. Así que cuando dice que el principado estaba sobre sus hombros, ya nos está diciendo que Él es el rey, que Él es el soberano, que todos los reinos de la tierra iban a estar debajo de sus pies. Así que no era un niño cualquiera, era un niño que venía para dar su vida y tener la victoria completa a través de su sacrificio en la cruz. Así que, ¿quién podría decirnos qué es el admirable? Hay algo interesante Sí. antes de entrar en el admirable, que me gusta cuando dice que su soberanía o la soberanía estaría sobre sus hombros. Es interesante ver que el que venía a esta tierra era el soberano creador de todas las cosas. Es maravilloso ver cuando en Mateo capítulo 28, verso 18, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dijo Jesús, es claro, porque era el soberano el que venía o había venido a nacer en un pesebre. Un pesebre, un lugar donde comen las bestias, donde también hacen sus necesidades. Imagínense qué maravilloso y a la vez incomprensible que Dios hiciera humano y que tuviese que nacer en un lugar así, porque no había lugar que los humanos le quisieran ofrecer. Y yo quiero con esto dejarlo un poquito porque para mí es un gran misterio poder dar la respuesta de que Dios descendió y se hizo carne. Es el gran misterio, estando hecho en un niño, hecho un humano, en el precioso cuerpo de Jesús. Por eso ahí aparecen los títulos. Y ¿No, una David? cosa es interesante es que no solo en el libro de Isaías, sino más de 300 profecías, la vida de Jesús fueron cumplidas, ¿no? Admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Y Él fue todo eso. Y para nosotros que hoy celebramos la Navidad, que realmente a mí me gusta que la Navidad fue elegida también por los cristianos como un momento de unión, ¿no? Un momento donde se unen todas las personas y disfrutan ese día especial, representado como el nacimiento de nuestro Salvador. Es la unión del cielo con la tierra y también un llamado cuando dice, los ángeles dicen, gloria a Dios en las alturas y paz a todos los hombres. Es decir que justamente la Navidad es un símbolo de paz. Esto la gente no lo entiende y por eso están en guerras. Pero si viviéramos la Navidad verdaderamente, la paz gobernaría las familias, gobernaría los hogares. Y creo que eso es lo que Dios está llamando en este tiempo a la humanidad. Nico. No, que es verdad lo que dice mamá con respecto a que puede ser, es muy probable que no haya sido en diciembre, pero es interesante también que tenemos un día para festejar y celebrar a Jesús, que deberían ser todos los días, ¿no? Pero un día conmemorado para esto y que disfrutemos y que agradezcamos todo lo que Jesús hizo en Navidad, aunque puede ser que haya sido en otra fecha que nació, igual le dediquemos el día a Él, porque creo que Él vale todos los días, ¿no? Era lo que quería aclarar. Hemos Claro que sí. vivido un tiempo donde siempre se ha tapado, ¿no? Estas profecías hermosas y estas palabras que están descritas en este libro de Isaías, no las cumple un Papá Noel, ¿no? Las cumple nuestro Señor. Y a mí me impresiona cómo el mundo siempre trata de buscar en esto ídolos o figuras que tapen a Jesús, que tapen al Señor, al príncipe de paz, al admirable, al consejero, y deciden poner, en este caso, un Papá Noel, ¿no? Que pueda mostrar, se muestre por delante de Jesús, ¿no? Que en realidad nunca se va a mostrar por delante, como en la Pascua, ¿no? Un conejo que reparte huevos cuando sabemos que la Pascua representa algo más profundo para nosotros. Entonces, yo me pongo a veces a pensar que estas profecías tan fuertes que fueron dadas en la antigüedad, 700 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús, ¿por qué fueron tomadas tan
por el mundo como una forma tan vulgar para crear a alguien que sea como la figura de la Navidad, ¿no? Hoy en día nosotros, y creo que Jesús va a pasar al Papá Noel, ¿no? Pero ese príncipe de paz que necesitamos en cada uno de nuestros hogares, ese consejero que muchos adictos, muchas personas que están pasando una situación personal lo necesitan hoy, es el que tiene que hoy gobernar la Navidad. Tenemos ahí alguien que no habla mucho. Necesitamos la opinión de don Lucas. Y dijeron muchas cosas. No, a ver, algo llamativo para mí es el nombre que se eligió para Papá Noel, porque creo yo que la palabra papá ya tiene un significado de definición a Dios, ¿no? Creo que a Dios lo conocemos como padre, como papá, ¿no? Y es curioso que a este, como lo llamaste en el culto el otro día, este gordo panzón, ¿no? Que se viste de rojo, que vemos en todos lados, no le hayan puesto, qué sé yo, Steve, no le hayan puesto Jason, qué sé yo, por decir un nombre, ¿no? Justo el nombre es papá, ¿no? Y creo que de alguna manera, al ver ese nombre, que mientras escuchaba a ustedes pensaba, es un nombre que también busca desplazar a Jesús y a Dios del plano, ¿no? No solo por lo que hace, sino por el nombre que tiene. Y ella me llama un poco la atención eso, ¿no? Y obviamente lo que hace en cuanto a traer regalos, eso de que siempre conocimos, de que te sorprende, y los niños, me trajo un regalo. No solo lo que hace, como dije, sino también el nombre que tiene, ¿no? Pero creo que acá estamos para de alguna manera reafirmar, ¿no? Que primero que la Navidad es Jesús y luego profundizar en esto y en todo lo que significa y en este versículo tan particular que queremos centrarnos, que destaca muchas características de Jesús y el significado de la Navidad también. Bien, Silvi. Y cuando hablamos de admirable, podemos decir que hay muchas cualidades y actitudes que nos admiran de él, ¿no? Algunas que podemos mencionar, no sé quién quiere comenzar a hablar acerca de esta cualidad tan hermosa. Yo me acuerdo cuando vos nos propusiste de hablar de las cualidades, me acuerdo de la canción que dice, admirable, consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Esta canción nosotros desde chiquito la escuchamos. Pero lo que significa cada palabra, recién lo estaba googleando, ¿no? Tiene una profundidad mucho más fuerte. Admirable, consejero, Dios fuerte, ¿no? Porque la palabra Dios fuerte significa alguien que mantiene una fortaleza fuerte con su pueblo. Un consolador significa una persona que responde ante mis necesidades sentimentales, espirituales, que me escucha. Y es lo que obviamente podemos encontrar hoy en la palabra y que el mundo necesita. Ayer yo tuve una oportunidad de ir a hablar con varios chicos de acá de las adicciones y esto hablábamos justo de la necesidad que el corazón tiene. Es eso que está descrito en Isaías. Es lo que Dios da y lo que Dios dio en ese momento, ¿no? Una necesidad de llenar un agujero en el corazón que obviamente a todo el ser humano le hace falta. No sé si alguien quiere agregar algo más. Pero cuando hablas de admirable, hablas de algo que te llama profundamente la atención. Algo que, como vos decías recién, ¿no? Ese amor hacia el ser humano, pero la condición en la que él viene a nacer, esa condición de sublime humildad. Parece contradictorio, pero no hay una humildad mayor que un Dios que tiene todo en su gloria, que está reinando en los cielos y deja todo eso para venir a nacer en un cuerpo de niño vulnerable, ser contenido en un pesebre y en el lugar más pobre, ¿no? Porque no vino a nacer en un lugar de importantes, con todo lo necesario. Eligió nacer en un lugar humilde. El Dios creador, es como que, ¿cómo no nos vamos a admirar de algo tan poderoso? ¿Cómo no nos vamos a admirar de una actitud como esa que es tan contraria a lo que el mundo enseña, a lo que la corriente de esta humanidad, ¿no? nos enseña? Los poderosos tienen que estar
en lugares importantes, pero esto es totalmente contradictorio a nuestra forma aún de ver el mundo. ¿No es así? Y además, bueno, admirable, podemos hablar principalmente de toda la creación, ¿no? De todo lo hermoso que hizo, pero yo siempre veo la esencia y la presencia que emanaba, llamémoslo así, Jesús, ¿no? Vamos a empezar al revés, desde adulto, cuando se acercó a un Pedro, y solo con un milagro, que en ese tiempo se llamaba Simón, logró que Simón terminara arrodillado frente a él, llorando y pidiéndole que lo perdone, que no era digno de él. Después de niño o bebé, cuando el sacerdote este, que no me acuerdo el nombre, lo agarra en sus brazos y dice, al fin estoy viendo al niño que tenía que venir, al Salvador. Y aún en la panza de María, cuando se encontró con su primo Juan, que hizo que Juan salte de su vientre, te das cuenta que era alguien que era para admirar, el que se acercaba y realmente lo llegaba a conocer. No tenía una forma de vivir que no sea admirándolo. Cuando tenía 12 años, los teólogos más famosos eran atraídos por la sabiduría de este niño Jesús. Realmente es innegable que es admirable. Y así una simple evaluación que posiblemente la amplíe en el cierre, cerca de la mitad de la humanidad reconoce que hay algo especial en ese Jesús que no murió como un gran general, no murió como un emperador famoso, simplemente un crucificado, despreciado hasta su muerte, como dice Isaías 53 también. Pero que hoy la humanidad, la mitad de la humanidad está impactada y la otra parte de la humanidad lo resiste. Es decir, la grandeza del Salvador, el admirable, el consejero para toda adversidad de la vida, el consejero en las crisis más grandes del ser humano, en los momentos más tormentosos, el consejero en la soledad, en las pruebas más difíciles de la historia. Y eso un poquito lo compartimos porque sabemos que del otro lado hay gente que necesita ese consejero. Me venía al corazón Isaías capítulo 61, cuando se habla claramente de que él era el que venía a vendar los corazones, los quebrantados del corazón, a dar libertad a los cautivos. Y esto está hablando de justamente este consejero, que no importa dónde te encuentres y no importa cómo te encuentres, es el consejero ideal, es el amigo que llega como padre, que luego lo hablaremos, pero que está cuando lo estás necesitando. Y esto a vos que estás del otro lado, eso es lo que queremos reflejar en esta Navidad, en parte, porque siguen los títulos, ¿no? No sé si vos, Lucas, querés agregar algo. Pienso un poco esto de consejero, por ahí sacarnos un poco de la cabeza esto de pensar cada término desde el lado terrenal, desde el lado humano, porque capaz alguno piensa en estas palabras o al leer esto dice, bueno, mirá, yo tengo un amigo consejero y Jesús entonces es eso. Y a veces pensamos que Jesús está a esa altura, ¿no? Ya lo ponemos a la altura de alguien o alguien que admiramos, como veníamos diciendo antes, y esa persona capaz la tenemos de cerca y también esa persona nos aconseja, entonces, para mí es como Jesús este. Y creo que estaba mirando un poco ahí las definiciones también traídas desde el hebreo inclusive, que obviamente la traducción a castellano se mencionan así, pero el significado es mucho más profundo de todo lo que estamos hablando, ¿no? Obviamente estamos acotando acá cada uno de su lugar, pero cuando hablamos de cada término, el significado en sí ya es un significado que va más allá de nuestra lógica y de lo que nosotros acá conocemos como consejero. Es un consejero que da guías, un consejero que conoce el camino, es un consejero que tiene autoridad, es un consejero que justamente es el que nos formó, quien nos creó y con más razón sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, creo que cuando hablamos de cada término, lo que sí se me viene a la cabeza es esto de llevarlo a un ámbito realmente mayor a nuestra lógica, porque estoy convencido que cuando se refiere a Jesús es un consejero realmente completo, no es el consejero, tengo un vecino que me aconseja o un mejor amigo, que no va por ese lado, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo. Hay algo interesante escondido en esta palabra
Y lo escondido y bonito en esta palabra, que si uno mira la primera parte, que se puede dividir en dos, consejero y admirable, aunque hay Biblias que lo unifican, es decir, admirable consejero, las dos cosas juntas. Y da cuatro títulos que van en ascenso. Porque si bien luego comienza hablando, diciendo Dios fuerte, Padre eterno, y culmina con príncipe de paz con Jesús. Es decir, que uno comienza con ese consejero admirable, pero luego comienza a relacionarlo con Dios el Padre que vino a la tierra, con ese Dios fuerte, y concluye con ese maravilloso príncipe de paz que derramó su sangre, su vida, para salvar a los que no daban más. Maravilloso. Y cuando hablamos del Dios fuerte, podemos decir que es ese que se muestra en nuestras adversidades, porque muchos del otro lado también estarán en esta noche sintiéndose vulnerables, sintiéndose débiles. Estos tiempos son también tiempos en donde nosotros nos ponemos por ahí nostálgicos, hay algunas sillas vacías en la mesa, comenzamos a recordar momentos en el pasado y bueno, no es todo festividad, no es todo alegría. Muchos quisieran pasar por alto las fiestas porque ya no está, lo que había antes ya no es. Y aquí está diciendo que nuestro Dios es fuerte, está diciéndonos que nosotros tenemos un lugar a donde podemos ir en nuestra debilidad, cuando nos sentimos pequeños, hay alguien fuerte que viene a nuestro socorro, que no son nuestras fuerzas, son las fuerzas de Él, es Dios. Y Él está dispuesto a fortalecernos y a sostenernos en medio de esos momentos difíciles. Justo hoy hablaba con una persona que me decía que resistir la tentación y que el diablo iba a huir, ¿no? Y también en esta Navidad hay mucha gente que pasa muchas tentaciones, ¿no? Mucha gente recuperándose de muchas ataduras y cosas que les han sido muy difíciles, muchas tristezas para algunas personas que perdieron familia. Y ahí es donde aparece ese Dios fuerte, ¿no? Ese Dios que derribó murallas, ese Dios que detuvo el sol, ese mismo Dios que hizo milagros, que sanó enfermos, que sanó a leprosos, es el que a veces cuando nosotros pasamos esa situación, ese dolor, es el que responde y el que nos escucha, ¿no? Tal cual, tal cual. Y es el Dios que abrió el Mar Rojo y que puede abrir también cualquier situación que estés atravesando, cualquier momento. Tal vez estás en un tiempo bien difícil, hay cielos como cerrados arriba, ¿no? Cerrojos así, de bronce, y ese Dios fuerte tiene la capacidad para romperlo. No hay mejor ayudador que ese Dios fuerte. ¿No es así? Hay algo bonito y te dejo decir lo que quieres decir, pero cuando habla de Dios, está hablando del Dios de Moisés, el yo soy el que soy. Y me gusta esta frase muchísimo porque lo veo como diciendo a aquel que está buscando, tal vez en tantos dioses de esta tierra, Dios diciendo, yo soy, ¿no? Yo soy. Y no hay otro más fuerte que yo, dice la palabra misma. Él dice, ¿no? Dios de sí mismo. Y esto para todo el que nos está escuchando, yo soy. Y el único, no hay otro. Podemos buscar en cualquiera, pero no hay otro. Y esto para vos que nos estás escuchando. Aunque me digas, pero yo tengo otros. ¿Estás seguro? No hay otro fuera de Él. Yo soy, dice, el que creó todas las cosas, el que hizo todo. Y es a Él a quien tenemos que recurrir. Él es el que da justamente el consejo justo. Y también ese es el que da la paz en la crisis. Nico. No, cuando hablábamos de Dios fuerte, yo pensaba un poco en Jesús, ¿no? Que es la época de cual hablamos. Y pensaba un poco en dónde se paró esa fortaleza, esa fuerza de Jesús, ¿no? Tenemos un Jesús que echó fuera demonios, un Jesús que calmó la tormenta, tenemos un Jesús que sabía ser fuerte en las situaciones difíciles, pero creo que esa fortaleza de Jesús tuvo más que nada en ese amor que estuvo hacia nosotros, en esa templanza que tuvo ante situaciones difíciles, en ese momento en la cruz. A mí me tocó interpretar a Jesús en una obra de teatro y hasta ensayando o actuando la escena me costaba quedarme callado,
cuando pasás y te pegan con látigos y esto y lo otro. No me imagino a Jesús lo que le habrá costado ir como cordero al matadero en ese momento y en su cabeza pensar, estoy amando al que me pega, estoy amando al que me va a crucificar, el que me va a clavar en esa cruz. Y, y pensaba un poco en esa fortaleza, ¿no? Que creo que es la que necesitamos más hoy en día. Porque cuando le hablábamos al judío, yo imagino a Isaías hablando a los judíos de ese Dios fuerte, los judíos pensaban en un Dios que venía a dominar el mundo, un Dios que venía a controlar a los opresores, que en este caso eran los romanos, un Dios que venía a cambiar toda la historia, pero desde el segundo siendo alguien que comanda un ejército. Y este Jesús vino a hacer todo lo contrario. No se enfocó en los romanos o en el enemigo que tenemos hoy enfrente, sino que él sabía que la guerra estaba con lo espiritual y con todo lo que estaba detrás. Entonces, yo lo tomé un poco de ese lado y la verdad que me sorprendió el pensar en un Jesús que nos ama a pesar de que no importa nuestro pasado, ¿no? Y, ¿saben? Hace poco leí la noticia de que un actor que no conocía se suicidó y en uno de los comentarios decía un detalle muy importante que dice, en las festividades es donde la gente más depresiva se pone. Y la verdad que lo quería mencionar acá y mencionando a este Jesús que te ama a pesar de, porque por ahí hay alguien que está del otro lado viendo y está en ese momento depresivo. Entonces, que podamos realmente ver a ese Jesús que te ama, que podamos representar a ese Jesús que te ama a vos, que estás viendo esto y no estás depresivo, no temas en mandarle un mensaje a tu amigo, a tu vecino, diciéndole, che, yo te banco, yo te quiero, yo estoy, porque por ahí lo está necesitando. Representemos, seamos ese Jesús, ese Dios fuerte que sabe dar amor cuando todo el mundo da odio. A mí me gusta mucho que sobre toda la magnificencia de Dios, aparte de que en todo el Antiguo Testamento el Señor se manifiesta de una forma tan poderosa, la extrema humildad de Jesús de nacer en un pesebre, de nacer en un establo, ¿no? A mí me lleva a pensar que tal vez él no hubiera logrado todo lo que logró hasta el día de hoy si él no hubiera comenzado su vida de esa manera, en extrema humildad, ¿no? Justo ayer también charlaba con un grupo del cual les decía que el Señor no había venido para los reyes, Él no había venido para los sanos, ni tampoco para los que no les faltaba nada. Él estaba para los que realmente estaban enfermos, para los necesitados. Y a veces ese Dios fuerte, ese príncipe de paz, viene para la gente que Nico estaba hablando recién, ¿no? Gente que no encuentra una solución, que tal vez nos está mirando, nos está viendo hoy en este vivo o en esta grabación que estamos haciendo, pero queremos llevar este mensaje. Se trata de un mensaje. El Señor vino para enseñarnos ese mensaje y por ese mensaje Él entregó su vida, ¿no? Él murió en una cruz en el Calvario para que ese mensaje llegue hoy a esta familia que estamos hablando y a esta iglesia que se creó por predicar simplemente este mensaje. Ese producto que hablaba con un pastor también el otro día, que él nos enseñó a venderlo, ¿no? Un producto que tal vez no es una hamburguesa de McDonald's, no es una hamburguesa de una cadena de hamburguesas conocidas, ¿no? Sino es una hamburguesa que fue creada tal vez en un pesebre, pero simplemente la teníamos que probar para saber que era la mejor hamburguesa, ¿no? Ese mensaje hermoso que cambió nuestra vida y que nos enseñó a nosotros que ese príncipe de paz, que ese admirable consejero, era el motivo de esta Navidad hermosa que estamos viviendo hoy, ¿no? Bueno, el toque de color ya lo dio David, ¿no? Con la hamburguesa y Jesús. Así que, y también tenemos hambre, pero es algo que jamás lo hubiera pensado, ¿no? Celeste, ¿querés aportar algo? ¿Sí? Sí, yo voy a hablar de nuestro Dios como príncipe de paz. Y yo creo que lo que yo entendí, ¿no? Es que para obtener esa paz de Dios, tenemos también que poner de nuestra parte y entregarle a Dios nuestra vida, ¿no? Y que Él tome control. Y aprender a descansar en Dios. Yo busqué un versículo para leerles, que está en Isaías 26:3, y dice, tú guardarás en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y bueno, yo lo que les dejo, ¿no? Y les quiero decir de todo corazón es que entreguen sus vidas y a Dios, ¿no? Y que Él tome control y aprendamos a descansar en Él y confiar en Él. Ahí está la completa y verdadera paz sobrenatural que solo Dios la puede dar. Y está disponible para todos en todo momento para que no hay excepción. Dios se la da a todos. Así que les deseo una feliz Navidad y bueno, la Navidad, la verdadera Navidad es Jesús. Amén. Qué lindo. Y sabés que la gente lo que más quiere en este tiempo es paz, ¿no es cierto? Y este mensaje que acabas de dar es tan profundo porque dice, tú guardarás, ¿no? La paz nos guarda, la paz nos conserva de tanta violencia y de tantas situaciones que nos rodean. Cuando estamos en paz, somos como ese pajarito que está en medio de la tempestad, pero está escondido en medio de un peñasco, ahí está, ahí cuidado de todo lo que está ocurriendo afuera, y eso es paz, ¿no? Recién nos contabas vos, Nico, que había pasado por una tormenta justamente que se desató de golpe aquí cerquita y un caos total, ¿no? Pero qué importante es que nosotros, a pesar de todo lo que pueda pasar alrededor, estamos guardados bajo esa paz. Amén. Y ya para dar un poco el cierre, pero quisiera, Lucas, ahí darte lugar a vos. No, simplemente, como decía mamá, bueno, habló de los pajaritos y, y no puedo no decir nada, ¿no? Pero nosotros que conocemos, sabemos cuando una vez, cuando hay tormenta, ¿no? Uno ve la desesperación, a veces nos pasó que un día de tormenta se perdieron y demás. Pero qué diferente es cuando están en un lugar seguro, ¿no? Cuando pueden estar en un espacio donde tiene alguien que los cuida, y nosotros amamos y los cuidamos, y creo que eso es lo que también los que están mirando tienen que encontrar. Sé que es una comparación por ahí como las hamburguesas, pero para el que está mirando, quizás están en ese tiempo de tormenta, ¿no? Y a veces no hay que esperar que se termine la tormenta, porque es como que decimos, por favor, que se termine, por favor, que pase este tiempo. Y capaz ese tiempo nunca pase, o capaz sí pase, pero no hoy, capaz pase acá un mes, acá 2 meses, acá un año. Pero sí tenés un lugar seguro donde puedes ir y donde puedes encontrar esa paz que solo Dios te da. Entonces, decirles eso, que puedan ir a ese lugar seguro donde van a encontrar no solo ese refugio, sino esa fortaleza, ese respaldo para poder seguir adelante en esa situación. Y eso claramente es el pesebre. Y yo quiero un poco pararme aquí, porque Laura ya nos está Y nos empujando. faltó uno. Exactamente, pero quiero meterle un poquito en esto final. Estaba recordando algo que relaciona lo que hablamos un poquito, lo que enfocaba David, cuando dice, venid y comprar y comer los que no tienen dinero. Y está hablando de que hay una comida que tiene ese pesebre, donde ahí está el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno. Es decir, en ese pesebre se esconde el Padre eterno. Aquel que quizá para nosotros, para nuestra mente finita, es absolutamente incomprensible entender que en ese niño también estaba el Padre eterno. En Juan 14, 5 comienza una charla con Felipe y Jesús, donde Felipe le dice, muéstranos al Padre y basta. Y Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. Es decir, el que nació en el pesebre era el Padre eterno. Estaba ahí el Padre eterno, incomprensible para mí y para todos. Entender que el Padre eterno, el creador de todo, cada vez que lo digo me fascina. Pensar que cada astro celestial creado por él, estaba viéndolo nacer en un pesebre. Al creador eterno, es al Padre eterno. Y quiero cerrar de esta manera, vuelvo a repetir, en ese pesebre estaba la comida del mundo. Quizás para algunos se sacian con una hamburguesa, para otros con un buen asado, pero en ese lugar estaba lo que sacia el alma.
lo que sacia el corazón, la comida más rica que para un ser humano puede existir. Y quiero cerrar de esta manera, aquí enfocando ese príncipe de paz y demás, y termina diciendo el verso 7. Su soberanía se extenderá y su paz también, y no tendrán fin. Y dice, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Cierro casi de esta manera. Esto fue escrito 700 años antes de Cristo, cuando Jesús no existía como niño. 700 años antes, a un profeta llamado Isaías se le ocurrió soltar una palabra que hablaba de lo que iba a suceder 700 años después. En un tiempo donde Israel estaba sumida en un pueblecito pequeño rodeado de enemigos, y que la historia cuenta que después de esos 700 años se cumplió esta palabra, y también Isaías 7:14, que un niño iba a nacer y que se le iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Y que luego, hoy, 2025, el mundo entero reconoce la vida de este niño, ya sea para aplaudirlo o para resistirlo. Donde películas que recorrieron países como La Pasión de Cristo, en los países islámicos, pudieron ver a ese Jesús maltratado y sacrificado. Naciones enteras se rindieron a este Cristo. Ahora, a vos, amigo, a vos, amiga, estás ahí. Y tal vez sea un día hoy depresivo. Bueno, tenemos al consejero, admirable. Tenemos acá al Padre eterno, al Dios fuerte, al príncipe de paz, el que cambió el mundo. Nadie, ni Buda, ni Mahoma, sin ofender, pudo producir el efecto que él produjo. Y hoy él está nuevamente extendiéndose a tu vida para que puedas decir, lo necesito. Simplemente una expresión del corazón, sincera, y va a hacer que él descienda a tu corazón y pueda cambiar la historia. Sé que nos hemos extendido mucho. Tal vez algunos hasta ya apagaron esto porque hay que comer. Pero yo quiero dejarle a los que escuchan, este es el día en que puedes decirle, te necesito. Y estoy seguro que algo va a pasar. Navidad no es Papá Noel. Duro, pero te aseguro que no va a aparecer. Te aseguro que tampoco es ninguna de las otras cosas, ni placeres, ni noches hermosas, ni mucha cerveza, ni sidra, ni alcohol. Te aseguro que no es un cambio de familia. Te aseguro que el único que va a completar tu vacío se llama Jesús. Y que si hoy a ese niño del pesebre, el que enloqueció el mundo, hoy le das una oportunidad, te necesito. Te aseguro que tu vida va a cambiar. ¿Qué les parece si oramos? No sé si quieres añadir algo más, David, porque veo ahí No. tu intención. Sí, vamos a hacer una oración y después, unas palabras de cada uno, así ya cerramos. ¿Les parece? ¿Sí? Así que vos que estás del otro lado, te cuento que nosotros ya andamos cerca de los 40 años de casados. Tenemos 3 hijos hermosos, una nuera, una nieta preciosa ahí que está haciendo lío, pero tenemos una hermosa familia que solo Dios la consolidó. Tenemos una gran familia de gente de hermoso corazón que decidió escuchar a ese Jesús que le anunciábamos. Hoy son nuestros hijos del corazón, nuestra familia. ¿Cuántos centenares? Centenares. Y yo te aseguro que si vos le decís, te necesito, algo va a empezar en tu historia como empezó en las nuestras. Y la historia va a cambiar. Así que yo quiero hoy invitarte en esta Navidad que cierres los ojos y con tu manito pobre, sensible, una mano sencilla, muy necesitada, le digas te necesito. Ahí donde estás. Le digas te necesito. Es una apertura de corazón. Decirle te necesito. Es decirle entra a mi corazón y cambia mi historia. Aquí estoy. Jesús, ven. Amado Dios, antes de cerrar este círculo que seguramente va a estar pintado con algunas palabras nuestras, queremos, Señor, de alguna manera pasar por el camino de la oportunidad que le podemos dar al hambriento.
aquel Señor que necesita paz, aquel que no puede más. En este momento como familia y también como ministerio, como iglesia, como la gran familia Renuevo, queremos bendecir al que nos está escuchando. Esa mano que te dice te necesito, que hoy el que no tenía fuerzas la reciba y aquel Padre mío que no tenía paz la encuentre. Que hoy sea un día, Padre, del consejo divino que le saque de la crisis y le transforme la historia. Padre, hoy te entregamos a todo el que nos está escuchando. Y si hay alguno que no puede más, que hoy nos está viendo de una clínica, un hospital o de una cárcel, hoy, Padre Celestial, que una dulzura celestial empiece a entrar a esos lugares y le pueda dar fuerzas al que no puede más. Señor, hoy levantamos la hermosa palabra de Isaías 61, donde dice que visitarás a los cautivos, que visitarás, Señor, y darás libertad a los presos, esa libertad del alma. Hoy te rogamos que vendes a los quebrantados, a los que están rotos de corazón, y que algo especial suceda. Señor, te damos muchas, muchas gracias por esta oportunidad, y que tu dulzura como río caiga en esta Navidad sobre todos los que nos escuchan. Señor, todo lo dejamos en tu mano, en el hermoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo cerramos, David? Bueno, me gustaría que podamos desearle feliz Navidad, una palabra ahí del matrimonio de Nicolás, mamá, Lucas. Y bueno, después nosotros vamos a tener una entrevista con algunos acá invitados, preguntándole su vida antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús. Obviamente Sí, que no la se Navidad. vaya. Esto no termina aquí. No, no termina. Bueno, esto va no a termina. continuar. A ver, ¿qué tiene para decirnos? ¿Quién empieza? Bueno, nada, cortito y al pie, simplemente desearles una hermosa noche, una hermosa Navidad, que nunca olvidemos el significado que es Jesús, que tratemos de darle su tiempo, que nos tomemos unos minutos también para hablar con Él, si es más tiempo mejor, pero que disfrutemos este momento en familia, con paz, ya que hablamos del príncipe de paz, y como les dije en un momento, tratando de traerle paz a otro también, traerle amor, darle vida por ahí, porque por ahí tu mensaje, tu tocar una puerta, es ese soplo de vida que necesita la persona para levantarse y para enfrentar lo que viene. Así que nada, feliz Navidad de parte de Cele, Les deseamos muy feliz Navidad y bendecida sobre todo. feliz Navidad para todos. Bueno, me toca a mí. Simplemente gracias por haber estado ahí y acuérdense que tienen un Señor que los abraza y pueden meterse debajo de sus alas y ahí encontrar su paz. Así que bendecida noche, bendecido día también de Navidad y glorioso 2026. Vamos con todo, porque lo mejor siempre Dios lo tiene por delante, ¿no? Él tiene un futuro y una esperanza y para nosotros siempre ha preparado lo mejor. Así que abrazo a toda la familia linda y que tengan todas las bendiciones de Dios y las puedan ahí disfrutar, en familia, cuidando de lo más valioso que es los seres amados que Dios nos puso cerquita para amarlos y darles lo mejor de nosotros. Así que chau, Dios los bendiga. Falta de Lucas aquí. Por mi parte, lo mismo que ellos, así que... No, gracias por haber estado acá. Quédense, ahora vamos a pasar un fragmento de lo que sucedió el día domingo en nuestra iglesia, en el Ministerio Renuevo, que bueno, para los que no saben, se hizo un especial de Navidad y vieron diferentes fragmentos, canciones que fueron preciosas y van a ver justamente uno de esos fragmentos. Quédense porque sé que les va a encantar y lo que sigue también va a ser hermoso, así que nada más que decir, feliz Navidad para todos y al regreso los volvemos a encontrar. Nos queda David ahí. Bueno, una cosa que tengo para decir es que el mejor regalo no lo van a encontrar abajo del arbolito de Navidad. El mejor regalo ya fue entregado. Eso yo se lo enseño a mi hija de 8 años. Por eso hoy quiero decirte algo muy importante, que disfrutes esta hermosa Navidad y que sobre todo ese regalo hermoso que te dio la salvación de tu vida lo puedas buscar y darles gracias esa noche hermosa
tal vez ahí tomarte un tiempo con tu familia, agarrarte las manos y darle las gracias al Señor por eso hermoso que Él hizo, no solo de entregarse en la cruz, sino de venir acá a la tierra por tu vida y por la nuestra. Así que vamos a seguir dentro de un rato con unas entrevistas. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos dentro de poco. Santo, santo, tú eres digno, el cantar de su honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre es santo es. Las naciones y el universo fueron hechos por tu voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo es. Como en el cielo es. Santificado
Hola, querida gente, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Se nos vino la Navidad, ¿eh? ¿Cómo pasó el año, no es cierto? Y estamos aquí ahora para comenzar nuevamente un bloquecito más. Queremos compartir con ustedes un poco sobre esta Navidad. Y hoy tenemos algunos amigos que nos están acompañando y especialmente uno que tengo aquí a mi lado. Hola David, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Acá hoy decidimos invitar a gente de nuestra iglesia, gente que cambió su vida, que le entregó esta Navidad al Señor, ¿no? Y hoy, bueno, no queríamos desaprovechar esta hermosa noche, este hermoso momento también que estamos acá sobre la plataforma y hablando de la Navidad, de que ellos puedan también compartir su historia, ¿no? De cómo Dios cambió una Navidad tal vez donde no era el centro, a ser el centro, ¿no? Así que estamos hoy con Adrián Salvatierra. Un gusto, David. Bueno, es un placer poder compartir este tiempo con todos ustedes. Bien, la pregunta que estamos queriendo acá hablar con ustedes y que ustedes nos puedan también contar es cómo era su Navidad antes de conocer al Señor. Y quiero arrancar con vos, que bueno, sos un pionero, sos alguien de nuestra congregación que el Señor te puso para trabajar con personas, con almas, y que seguramente quisieran conocer tu historia. Una historia un poco complicada, ¿no? Pero en pocas palabras puedo decirte que puedo contarles que nuestra Navidad era bastante triste. En un principio parecía una familia normal, católica, que cumplía normas de alguna forma, pero la realidad era que había un vacío interno, que yo no encontraba nada siendo niño. Me llevaban a la iglesia tal vez mis abuelos y no encontraba nada. Y la realidad es que las tragedias por ahí golpearon la casa, el alcohol empezó a volcar la familia y las navidades eran muy tristes. Tal vez de pequeño eran muy lindas, pero a medida que fuimos creciendo, fuimos viendo la realidad y el alcohol fue golpeando la necesidad que había, el vacío que había en nuestra casa y la realidad que eran muy tristes, eran muy... necesitábamos de, de cosas que inexistentes, necesitábamos de fiestas, de esto y del otro para poder sonreír. Bien, ¿sabes, Adrián, que acá hay varios que van en minutos? Vamos a entrar en la primera pregunta para todos. ¿Cómo era tu Navidad antes? Y ahí surge una pregunta. ¿Hay alguna Navidad que te viene a la mente que fue difícil? Es decir, situaciones, por ejemplo, ¿qué pasaba en una Navidad? Vos hablaste del alcohol, en pocas palabras, pero ¿qué podés contar de un día X y alguna Navidad que por ahí no fue tan linda? Sí, mis padres ya separados, nosotros vivíamos con mi papá, la mayoría de mis hermanos, y en mi casa venía todo el mundo, un ambiente de políticos, de músicos, y recuerdo una Navidad que estaba todo lleno de equipos de música, y mi papá en el año 2000, antes del año 2000, gritando con el micrófono que todos decían, se viene el fin del mundo, se viene el fin del mundo, y él gritaba alcoholizado en esa época. Y lo que se había preparado para una fiesta terminaron todos peleándose y en la nada. Lo que iba a ser una fiesta terminó en una noche triste eh, con lo que había, ¿no? Con lo que ¿Qué edad había. tenías más o menos ahí vos? Aproximadamente 15 Muy años, chico, un 16. nene. Sí, Es decir, muchos entraban en pánico cuando todo se transformaba en una locura. sí. Qué triste. Y es una realidad que no está lejana todavía de muchas familias, ¿no? Creo, dicen que las Navidades y los años nuevos son la fecha donde mucha gente destruye más que edificar y algunos hasta llegan a pensar o llevar a cabo el quitarse la vida. La depresión se hace muy fuerte y la noche especialmente, algunos no quieren llegar a la noche. Pero
creo que es muy triste ver realidades como esas, ¿no? Vamos por la primera pregunta. ¿Te parece, Sergio? ¿A quién más de los tres que tenemos restantes? Quiero ir acá con la familia Báez, ¿no? Decidimos invitar a una pareja, un matrimonio joven, ¿no? Porque también representan a muchos que nos están viendo, muchos jóvenes y adolescentes, que ustedes también son referentes, son un ejemplo. Y también, bueno, queremos que ellos conozcan esa vida de antes y el después, ¿no? Así que la pregunta que les hago a ustedes también es que, ¿cómo fue su Navidad antes de conocer al Señor? Hola, buenas noches para todos. Gracias por la invitación, ¿no? Bueno, mi nombre es Daniel, estamos acá con mi esposa Nadia y bueno, de mi parte yo conozco el Señor de aproximadamente de los 8 o 9 años y si hay algo que puedo recordar, ¿no? de mi niñez es por ahí una Navidad triste, muy diferente, sin el Señor, obviamente. Mi padre por ahí, mi padre alcoholizado, por ahí. Quizás vivíamos con mis tíos, con la familia de mi mamá. Y quizás en ese momento no, eran momentos tristes porque no lo disfrutamos. Si bien esperábamos un regalo, éramos de escasos recursos, esperábamos, no sé, una remera, un regalo, pero pasaba la Navidad y sentíamos de vuelta el vacío, ¿no? Sentíamos como que bueno, ya se terminó todo, brindamos, pasaba esa noche y volvíamos de vuelta, ¿no? A esperar, no sé, al otro día para poder buscar nuevas cosas, ¿no? Quizás para seguir peleando, luchando y quizás mi padre él iba a trabajar, después volvía, pasaba el fin de semana siguiente, se volvía a emborrachar, pasaba el otro, se volvía a emborrachar. Yo, esa fue mi niñez, que yo recuerdo, ¿no? Obviamente sin el Señor. Recuerdo que todos los fines de semana yo podía ver eso. Para mí la Navidad era eso, era un momento, esperarlo cada fin de año. Con ansias porque era algo que me llenaba materialmente. Necesitaba, qué sé yo, un regalo, cosa que quizás en otro momento no lo podía tener por las necesidades que teníamos, ¿no? Y con eso quizás yo era feliz, pero era solamente un momento. Eso es lo que yo puedo contar de mi infancia, ¿no? Y Nadia, ¿cómo eran tus navidades años antes de Cristo? Buenas noches a todos. Yo tengo recuerdo y es como un recuerdo triste. Como que yo, mi pasado lo recuerdo desde los 6 hasta los 12, cuando mis papás se separaron, ¿no? Y en esa recuerdo de Navidades, triste, la nostalgia, ¿no? De, por ejemplo, pasar un momento de fiestas, de un regalo de un Papá Noel, que te alegraba por ahí un ratito, pero sí recuerdo cuando terminaba todo eso, acostarme triste, ¿no? Porque, claro, al ser papás separados, no compartía con mi papá. Entonces, eso es lo que recuerdo de mi Navidad. Capaz una niña adolescente, preadolescente, que pasaba esta situación de sentirse triste, con nostalgia, y bueno, nada, ese es mi recuerdo. Nos queda uno más, ¿no? Sergio, sabemos claramente, bueno, ayer justo tuvimos una charla, estuvimos hablando, pero bueno, me gustaría que nos comentes también cómo era tu Navidad antes de conocer al Señor. Muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. Lo escuchaba a Adri y particularmente también a él con respecto al tema de un hogar de alcohol. Yo me crié en un hogar de papá hacia mis tíos y era todo una constante de alcohol. Cada vez que se juntaban era para eso. Y me venía a memoria mientras escuchaba eso. Yo me crié en un barrio complejo, un barrio Almirante Brown se llama hoy, anteriormente se llamaba Villa Garrote. Y lo que era fiesta era un descontrol. Yo, desde que tengo uso de razón, era tiros,
el 24 era ver alcoholizados tirados en los pasillos. Mucho tema con problemática con el tema de droga. Y tuve mis navidades eran tristísimas, porque particularmente yo entré en el consumo de droga muy, muy joven, a los 11 años. Empecé por eso escuchaba atento, ¿no? Con un papá alcohólico. Y verdaderamente eso me retrasó muchísimo en mi vida, pero muchísimo. Era una locura llegar papá alcoholizado y se movía la atmósfera, cambiaba todo el curso del día. El hecho de que papá llegue, cuando hoy veo, mis chicos, yo llego hoy, y los dos chiquititos se desesperan cuando me ven. Y yo me acuerdo, llegaba papá y ya sabía que iba a gritar, de no estar a mamá, decirle cosas que no correspondían. Y verdaderamente las navidades, es como decía él, tristísimas. Eran un momento de que quería que termine, acostarme, porque sabía lo que venía después de ese brindis, entre comillas, porque verdaderamente lo que menos tenía era un brindis, y sin lugar a dudas después se terminaba con cosas que no venían al caso, menos un chico de 9, 10 años en una constante de eso. Verdaderamente me afectó muchísimo, muchísimo. Mis navidades fueron muy tristes, muy tristes. Y agarré el consumo de droga en una edad muy temprana con respecto a eso, porque no quería ver a papá alcoholizado cuando verbalmente le afectaba a mamá. Entonces hoy hablaba con Adri, ahí sentado ahí atrás. Yo me acuerdo que empezaba a jugar a la pelota, en el medio del barrio donde yo me crié estaba la cancha. Y eran las 9, las 10 de la noche, y yo con 9, 10 años no quería volver a casa, consciente de que papá estaba súper alcoholizado y faltando el respeto a mamá. Entonces ya eso ya me había cansado un poco. Entonces llegaba tipo 10, 11 de la noche cuando sabía que ya papá en ese horario más o menos estaba dormido. Y ahí fue cuando me ganó la calle a los 11 años, siendo que jugaba al fútbol, jugué en Tigres, jugué en Platense. Y bueno, me agarró la droga a los 11 años y la maldita cocaína. Y de ahí me llevó 22, 23 años de mi vida, el consumo de droga. Y ahí están las fiestas, 22, 23 fiestas deplorables, no solo para mí, sino para el entorno, para mi mamá, mis hijos y todo lo que eso conlleva, ¿no? Hoy lo comprendo con más claridad. Qué terrible pensar, no sé, podríamos contar un poquito todos nuestra historia, pero escuchándolo Sergio me viene aquella frase profética del libro de Éxodo, capítulo 20, verso 6, donde dice que la maldad de los padres recaería sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es como que hay una cadena de maldición que los padres rebeldes sueltan sobre sus hijos. No sabemos cómo se conecta, pero es como una herencia, es algo inevitable, ¿no? Y un papá alcohólico y un hijo que odiaba las acciones de su padre con todo el corazón, termina siendo un alcohólico y un adicto a la vez. Es decir, lo mismo que odié, lo empecé a practicar. Entonces uno quizás no percibe esto, pero ¿cuánta gente está atada con esto? ¿Cuántos hay de los que nos están escuchando? Dice, tengo problemas con el alcohol, pero mi hijo también es alcohólico. Porque es bíblico. Dios dijo que la desobediencia hace que la maldición caiga sobre las generaciones futuras. Y se necesita un corazón arrepentido para que eso comience a cambiar. Y bueno, creo que es un poco la historia de ustedes, ¿no? Ahora viene la segunda pregunta. Y es... Vamos de vuelta con Sergio, que hubo un cambio. Dios vino y cambió nuestra vida, pero las preguntas que yo les quiero hacer es esa Navidad siguiente a conocerlo, ¿no? Podrían por ahí preguntarte la siguiente Navidad después de entregarle la vida al Señor, pero en algún caso por ahí sería solo una Navidad. Yo quiero todas las Navidades, ¿no? Ver todo lo que Dios hizo desde el momento ese hasta el día de hoy, decir, hizo un cambio muy grande. Entonces mi intención es, ¿cómo fue la Navidad después de conocer al Señor? Fue hermoso, verá. Hablábamos recién con él y creo que una vez le contaba a nuestro pastor. Mirá, David, estuve sometido yo a eso. Yo del año 2000 a 2008 me acostaba 3 horas por día. Era impresionante cómo me había atrapado el tema de la cocaína. Y me acuerdo que ese marzo de 2008 me trajo un amigo que siempre por una medianera me invitaba a venir.
Me decía, loco, vamos a la iglesia, loco, vamos siempre me decía lo mismo. Y yo, nada, yo totalmente cegado al consumo y cuantas cosas más. Y un día yo estaba alcoholizado y tenía droga en los bolsillos. Y me acuerdo que casi me quito la vida, marzo de 2008. Eso fue un día viernes. Yo voy al día siguiente, lo llamo a él para que él me lleve a la iglesia. Yo lo fui a buscar a él para que me venga a traer acá a la iglesia. En ese tiempo había una pared acá y se entraba por acá atrás. Y me acuerdo que él agarró, fue a una casa, acá a Jumbo, perdón, y me compró ropa. Me compró ropa de vestir, zapatos, me tuneó. Imagínate. De así, así. Y él se comprometió, me trajo acá ese día, le comentaba a Adri, me estaba charlando con un hermano de acá de la iglesia, me tuvo como hasta la 1 de la mañana, ese tiempo las reuniones terminaban tarde, yo no me quería ir más, te digo la verdad, no me quería ir más. Y de ahí en adelante, te puedo asegurar, eso fue un domingo que vine acá a la iglesia, desde el lunes fue mi vida totalmente diferente, dejé de fumar, fumaba 3 paquetes de cigarrillos por día, bueno, ni hablar de la cocaína, alcohol, impresionante. De ese domingo cambió, pero totalmente. Yo le compartía recién, estuvimos charlando afuera con respecto a esto, ¿no? De la fiesta, que cuánta angustia genera el egoísmo de uno, el yo la disfruto, o sea, nada, se disfruta en ese sentido. Verdaderamente los que sufren son los tuyos que ven en una constante eso, y no lo quieren más porque verdaderamente, como me pasó a mí, seguramente hoy es igual o peor. Pero la primer fiesta, me la acuerdo patente, yo quería ir a todos los lugares, me acuerdo. Antes yo no le contaba a él, no me sacaba fotos con nadie, no tenía fotos de ningún tipo, era un ermitaño, vivía escondido, con la luz apagada, siempre encerrado, salía de noche. Y la primera fiesta me acuerdo que me fui, me visité todos los vecinos, me fui al día siguiente a la casa de mamá, quería que mamá, después de 22, casi 23 años orando por mí, mamá, que me vea, que llegaba con un saco, como con ese tiempo usaba saco, me había puesto un saco, quería demostrar que Cristo me había cambiado, y con una Biblia, nunca me voy a olvidar. Y de ese día hasta hoy, que estoy hablando con ustedes, pasaron 17 años, y para la gloria de Dios, no tengo más problema con el tema de consumo, de alcohol mucho menos, y mucho menos con el tabaco. Jesucristo me hizo totalmente libre de esa basura que me tenía atado. Qué bonito. Qué bonito, realmente no nos vamos a poner a aplaudir, pero creo que es para dar un aplauso, ¿no? Creo que el cielo aplaude esos hechos y creo que muchos de los que nos escuchan se encuentran en una condición similar diciendo quisiera encontrar lo que encontró Sergio. Pero no sos el único, no sé quién quiere seguir contando un poco cómo cambiaron las Navidades. Bueno, en mi caso, encontrarme con Jesús fue algo hermoso. Fue el antes y el después de mi vida y adolescencia. Porque lo encontré como mi papá. Esa necesidad, esa ausencia, ese vacío que yo tenía y que me ponía triste, y más en estos momentos especiales, encontrarme con Jesús para mí fue, acá encontré el papá que yo necesito, ¿no? Ese papá fiel, ese papá que no me va a fallar y que entendí que estuvo presente también en mi vida y bueno, hoy en día sigue estando. Qué hermoso. Sí. Qué hermoso. Hermoso es encontrar al Padre. Sí. Fue un antes y un después, Y totalmente. hay algo lindo, Nadia y Sergio y todos, ¿no? Y perdón que me tomo el atrevimiento de hablar demasiado, pero dice el Salmo 139, me gusta verso 13, 14, cuando el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Y viendo ese papá que te estaba mirando cuando eras diseñada en el vientre de tu mamá. Tal vez en ese día tu papá estaba malo, de mal carácter, Sergio por ahí decía descontrolado, golpeando a mamá, pero ahí estaba ese señor diciendo calma, y con sus ojos encandilándote y dándote calma en medio de la crisis, hasta que lo encontraste ya de adulta o de jovencita y te cambió toda la historia. Conocer su belleza es hermosa. ¿Y Dani? Bueno, como comentaba al comienzo, ¿no? Mis navidades antes de Cristo eran tristes, eran vacías, ¿no? Porque mi madre por ahí era una persona que
que también tenía un mal carácter, por así decirlo. Mi padre era una persona alcohólica, ¿no? Antes de conocer a Cristo. Pero si hay algo que me marcó a mí, no fue solamente en una Navidad, sino fue cuando mi papá y mi mamá decidieron aceptar a Cristo. Creo que en ese momento de nuestra vida como familia, creo que ese día fue la Navidad para nosotros. Creo que en ese momento fue cuando Jesús nació en nosotros. Yo recuerdo, siempre le comento a los chicos que quizás yo no tengo por ahí testimonios como de drogas y todo, porque gracias a Dios mis padres pudieron tomar buenas decisiones, ¿no? Quizás anteriormente se venían equivocando mucho, cosas que me lastimaban, ¿no? Pero creo que cuando tomaron la decisión de aceptar a Cristo, cambió totalmente la historia, como decía el pastor, ¿no? Que las generaciones llegan las maldiciones o las bendiciones, depende de la decisión de cada uno. Y nada, creo que la Navidad comenzó ahí, ¿no? Yo recuerdo que mi padre venía todos los fines de semana de laburar y los fines de semana en realidad yo no lo veía. De muy chico iba al club, iba con mis vecinos, amigos me llevaban. Me acuerdo que era muy chico y me acompañaban, yo iba a jugar a la pelota. Venía y a él lo veía borracho. Y recuerdo que cuando llegaron a la iglesia, yo el siguiente fin de semana esperaba encontrarlo de la misma manera, ¿no? Y pude ver cómo él se preparó y fue a la casa del Señor, ¿no? Por eso yo siempre digo que mi mayor predicador y mi mayor predicadora son mis padres. Por ahí no son grandes predicadores, pero ellos fueron mi ejemplo, ¿no? Ellos fueron el testimonio vivo, ¿no? De que Jesús nace, ¿no? De que Jesús existe, ¿no? Y que si nosotros lo invitamos a nuestro corazón, a nuestra casa, ¿no? Nuestra historia puede cambiar. Por eso yo, para dejarle un mensaje, ¿no? A la gente, ¿no? Y que en este tiempo puedan abrir su corazón, que puedan dejar que Jesús nazca en sus corazones, porque sé que así como Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con todos los jóvenes y hermanos que lo inviten, ¿no? Y bueno, queda Adrián. Sabemos, vos hoy hablabas de tu papá, ¿no? Un hombre ahora que cuando hay bautismo está ahí con la guitarra, ¿no? Y cantando para el Señor. Pero ¿cómo fue la Navidad después de conocer al Señor? Para ustedes. ¿Cómo fue esa Navidad? Quiero hacer un pequeño paréntesis ahí, chiquito, de que a mí tal vez con 15 años yo ya venía a la carpa, venía con mi madre muy ocasionalmente. ¿Qué era la carpa? No, pero es bueno porque hay gente, una gran multitud que dice, ¿a qué carpa te refieres? ¿Iban de campamento, a pescar? Sí. ¿Qué era eso? Era la iglesia en sus comienzos. Ah, mira qué interesante. Sí, que la iglesia estaba en una carpa en ese momento. Carpa. Muy bien. Estaba en una carpa, sí. ¿Y vos venías ahí con tu mamá? Venía con mi mamá, con mis primos, veníamos, y la verdad que éramos muy tocados, pero era chico, me costaba, vivía con mis padres, con mi papá en ese momento, y me costaba venía ocasionalmente, pero sentía que algo había cambiado. Pero al mismo tiempo yo me había encargado de mis hermanos, de alguna forma, andaba atrás de mi papá de boliche en boliche buscándolo, y mi familia me hacía sentir que yo era una persona buena, que era el ejemplo de mi familia, y yo era el que cuidaba a mis hermanos, y yo sentía que Dios me tenía en cuenta, y porque no fumaba, no me drogaba, me portaba bien de alguna forma, y no sentía no sentía que tenía que ir a la iglesia, pero yo sentía que tenía un paredón encima, y que seguramente muchas personas le debe pasar. Si yo no me drogo, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Yo no hago esto, soy una buena persona. Y yo estaba en ese perfil. Yo me creía una buena persona, pero nadie veía el dolor que había en mi corazón. Sabía que tenía que ir,
Sabía que tenía que venir a este lugar, sabía que tenía que acercarme a Dios, pero al mismo tiempo tenía una pared encima. Y no podía, no tenía la fuerza de cruzar esa pared. Hasta que una prima me trajo un día, vamos, me acuerdo que había empezado a manejar, mi papá me había regalado un auto en esa época, y la traje, la iglesia estaba en otra forma, se entraba por allá, y estábamos ahí cantando, habíamos venido un grupo de jóvenes anteriormente, y estábamos cantando, y yo me quería ir, me sentí incómodo, era el enemigo de mi alma que me decía andate, 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 y la realidad es que me quedé ese día porque mi prima se usaba monedas en esa época para el colectivo y no tenía para viajar ella. Y me quedé para no dejarla a mi prima en banda de alguna forma y me quedé cantando. Y hoy pasaron más de 22, 23 años y digo, sigo cantando porque Cristo cambió mi vida en ese día. Ese día dije, perdón por la palabra, pero dije, qué tonto fui, dije. Miré para atrás y dije, ¿cómo sufrí lejos? Porque la peleé solo. Estaba solo. Y cuando le di lugar a Cristo en mi corazón, ahí verdaderamente pasó algo en mi vida y ya nunca más me sentí solo. Y ahí donde Dios empezó a pelear por mí. ¿No? Ahí donde Él empezó a pelear por mí, como dice Segunda de Crónica, dice, si mi pueblo se humillare, dice, ¿no? Es entregarle el timón a Jesús y ahí todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar y a la verdad, como termina Segunda de Crónicas, que dice, si mi pueblo se humillare, buscaré mi rostro, yo voy a escuchar su oración y se voy a derramar sanidad sobre su tierra. Y esa sanidad sobre su tierra, Dios derramó sobre mi familia, sobre mi padre, que era un alcohólico, sobre mis hermanos que estaban en depresión, otros estaban en drogas, y Dios restauró, Dios trajo sanidad. Y Él es fiel con sus hijos y con aquellos que deciden darle lugar a Jesús en su vida. Si Hay algo hermoso, y ya para cerrar este tiempo, yo les hablé de Éxodo 26, que dice que la maldad de los padres recaerá sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero tendré misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, que un padre rebelde, una madre rebelde, daña a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando, como decías vos, Dani, como recién compartíamos a través de Adrián, cuando alguien se vuelve al Señor, la maldición se transforma en bendición. Y a millares, ya no más hasta la tercera y cuarta generación. Comienza a florecer algo diferente. Y fíjense algo interesante, que ninguno habló de la Navidad como diciendo, mi Navidad siguiente era así, sino que hablaron de que su vida, es decir, día tras día, desde que Cristo llegó, fue diferente. Y podemos cerrar de esta manera diciendo que desde que Cristo vino a nuestro corazón, nuestra vida entera cambió. Y hoy se lo podemos decir a la gente, ¿no? Sí. Acá, bueno, tenemos 4 personas que están activos en la iglesia, ¿no? Que trabajan. Alguien que está trabajando con los jóvenes en las adicciones. Adrián, que está con la oración, ahí como un soldado de batalla. Y tenemos a unos líderes de adolescentes y jóvenes, ¿no? Y la verdad que me gustaría que puedan hablar del por qué, ¿no? ¿Por qué cambió su Navidad? Y que ese por qué también pueda ser un mensaje para la gente que los está viendo, ¿no? Porque nosotros hablamos de Jesús, nosotros con mi papá y con nuestra familia siempre hemos hablado de ese Cristo vivo, pero ustedes son el reflejo de que el Señor cambia vidas, ¿no? Y que hace obras maravillosas con personas que tal vez para la humanidad o para la sociedad no tenían ningún valor. Entonces me gustaría que puedan ustedes hablar del por qué. Bueno, tienen que decirle a su cámara, la que les está enfocando, ¿qué por qué le podrían decir a la gente? Es decir, sabemos que Jesús les cambió la vida, pero explicarles ustedes, porque desde que Él llegó, y ahí suelten lo que quiera. ¿Quién empieza? Bien. ¿La dama? ¿El caballero? Bueno, sí. Bien. El por qué Jesús cambió mi vida, primero porque lo encontré,
me enamoré de él y fue quien llenó los vacíos que yo tenía. Simplemente encontré a mi amado. Es sencilla, si bien estoy casada con mi amado, pero encontrarlo a él hizo que mi Navidad y mis días y mi vida transforme por completo. Nadia, y a ese que te está escuchando, ¿qué le dirías? Em, Sumado a esto, ¿no? Sí, sí, que es realmente sin él nada somos y nada podemos hacer. Que en él encuentro todo y encontrás la plenitud de Jesús, en Jesús. Amén. Acá tenemos el amado también, el segundo amado. A ver qué nos puede decir Dani Báez. Bueno, yo, para decirle, ¿no?, a la gente, creo que tienen que dejar entrar a Jesús, ¿no?, en sus casas. Primeramente porque, como decía mi amada, yo me enamoré también de él. Me enamoré de todo lo que hizo en mi familia, en mi entorno, ¿no? Y creo que yo antes quizás no veía familias, que yo no tenía el ejemplo de una familia quizás cambiada, ¿no? Que yo creía que quizás mi vida iba a ser así, quizás en algún momento cuando yo crezca iba a formar una familia que quizás también quizás yo iba a estar en el alcohol, quizás tuve amigos que decidieron mal y lamentablemente le fue mal, ¿no? Pero gracias a Dios yo pude conocer a Jesús, pude encontrar lo que hay en Él y gracias a Dios hoy tengo una familia que pude formar después de joven, que es muy diferente a la que yo viví de mi niñez, ¿no? Y que quiero que Jesús sea el centro de mi familia. Quiero que yo ya no quiero pasar lo que pasé de niño, no quiero que mi generación pase lo que yo pasé, quiero que mi generación viva lo que estoy viviendo hoy y lo que muchos de los hermanos de esta congregación viven, ¿no? Muchos de los que estamos acá sentados, ¿no? Quizás nunca imaginé que podía estar sentado hablando a gente detrás porque quizás soy muy vergonzoso o me cuesta hablar mucho, pero bueno, Jesús renueva, Jesús cambia y para la gloria de Dios hoy pude formar una familia y muchas veces nos toman de ejemplo, ¿no? Y creo que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Así que, bueno, poco eso. Adrián. Hay una palabra que dice, te acordarás de tu pasado como aguas que pasaron. Y cuando estaba hoy acá, pensando, digo, y siempre digo, tengo que hacer fuerza para acordarme de mi pasado. ¿Por qué? Porque el Señor derramó sus aguas sobre mi vida, sobre mi familia, y tengo que hacer fuerzas para acordarme de momentos, y han pasado momentos difíciles, porque puedo decir que tengo 3 hermanos que fallecieron, momentos muy difíciles, y tengo que hacer fuerza para acordarme de esas situaciones o de ellos, y solo recuerdo momentos lindos, momentos muy apreciados, porque su palabra, Él es fiel, y Él se derramó sobre nuestras vidas. Y simplemente quiero dejarles a cada uno que lo mejor que pueden hacer es aceptar a Jesús en su corazón. Esto no es una religión, esto es vida. Jesús es vida y Él está golpeando en esta noche, en este momento, está golpeando las puertas de sus corazones, preguntando, y Él dice que Él es un Señor y golpea las puertas de nuestro corazón, preguntando si lo dejas pasar, me entregas tu timón. El timón ese cansado, tal vez como yo llegué un día, cansado de que mi familia esté destruida y muchas veces ese timón ese barco está destruido por la vida. Y creo que es tiempo de tomar decisiones y darle lugar a Jesús, ese que cambia, transforma, así como transformó mi vida, la vida de todos los que estamos en este lugar, la puedo hacer contigo. Y por último, Sergio, el por qué. Hoy quería contar esto porque sé lo que generan las fiestas y sé en el lugar que estuve y sé que el adicto cambia. Eso quería decirle.
Sé que el adicto cambia, hoy les quiero compartir, pertenezco a un grupo, se llama Grupo de Vida. Estamos luchando con chicos que están con problemas de adicciones. Hoy yo, para la gloria de Dios, hace 17 años, no tengo ningún inconveniente con la droga, Jesucristo me hizo libre. Quiero decirles que hoy estoy haciendo libros, cuando antes no terminaba ni un plato de comida. Hoy ya voy terminando 4 libros eclesiásticos para formarme, para poder llegarles de una manera más positiva, más efectiva a aquellos que vienen sin fe y sin esperanza. Y decirles que mientras ellos estaban hablando, yo pienso en la fecha que estamos, consciente de la oscuridad y la miseria que generan las fiestas en algunos hogares, y decirle a ese que está mirando que hoy seguramente va a ver este video, va a escuchar estas palabras, que el adicto verdaderamente cambia. Jesucristo cambia de una vez y para siempre. Su palabra dice que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, como decían ellos, afirmo lo que dicen, desen la oportunidad en Jesús. Él, sin lugar a dudas, está esperando su aprobación. Así que nada, dejar en esta noche con ese mensaje que el adicto verdaderamente cambia. Qué lindo es pensar que Dios pide permiso para entrar. Qué caballero que es, ¿no? Es decir, Dios no te atropelló, ni a Adrián, ni a nadie de los que estamos aquí, sino esperó el momento en el cual le dijimos, te necesito. Y qué bonito que es eso. Pensar en un Dios que no te va a agarrar a la fuerza, sino que va a respetar tu derecho y va a esperar que puedas decidir en volverte a Él. Eso no tiene comparación. El diablo sí te agarra, te abusa, te lastima, te destruye. Pero es bonito poder ver a este Jesús que esperó una oportunidad de nosotros y gracias a Dios se la dimos. Creo que tendríamos que hacer un cierre, ¿no? Sí, les doy las gracias por haber venido, por haber estado con nosotros. Era muy importante para este especial de Navidad, que podamos hablar de las Navidades de otros también, ¿no? Porque hay historias detrás de cada uno que la gente las tiene que conocer, ¿no? Y como dijo recién el pastor, que hay historias que están detrás de la cámara, que tal vez están escuchando sus historias y que dicen, estoy viviendo la misma situación, ¿no? La de papá que me está afectando mi vida, la de las drogas que me está destruyendo, la de muchas situaciones y cosas que tal vez están haciendo una Navidad triste, ¿no? Y solo el Señor, como hablamos del por qué recién, es el que puede cambiar la historia de esa persona que seguramente estará mirando esa cámara y que, bueno, puede cambiar como cambió nuestra historia, Jesús de Nazaret. Así que vamos a ir terminando, pero en el próximo segmento vamos a ir con el último capítulo de esto, donde nuestro pastor nos va a compartir una palabra y cerraremos ya este especial de Navidad. Muchas gracias y bueno, nos veremos seguramente. Que Dios les bendiga. Bien, llegó el momento del cierre, ¿no? El cierre, no sé cuándo me estará mirando, pero hay cierres que en esta Navidad se pueden dar antes o después. Pero sí creo que es importante saber que en la vida tiene que haber siempre un cierre y un reinicio. En este caso, cuando la Biblia nos habla de Jesús, nos habla que Él vino a darnos una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y sabes una cosa, vos que estás del otro lado, una cosa que me fascina de este mensaje de Cristo es que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Él comienza algo absolutamente nuevo. Es bonito cuando la Biblia nos enseña justamente en Isaías 9:6, que estuvimos compartiendo, si lo viste a los videos anteriores, cuando dice que un niño nos es dado, un niño nos es nacido. Y un poquito más atrás, el capítulo 7 de Isaías, verso 14, comienza diciendo que ese niño era el niño de la Virgen y que se le iba a dar el nombre de Dios con nosotros, Emmanuel. Y ahí es donde yo me quiero meter en esto, porque justamente cuando alguien empieza a encontrar ese niño, todo comienza a cambiar.
comienza a cambiar la historia del corazón, comienza a cambiar la historia de la vida, del tránsito constante, de cada paso, de cada marcha, de cada día que se te va y el otro que comienza. Dios comienza a hermosear todo cuando te rendís a aquel que es el autor de la vida, como dice Hechos capítulo 3, verso 15. Es decir, cuán importante es rendirte a aquel que es el dueño de la vida, aceptar a ese Dios hecho carne. Justamente Isaías 9:6 dice que era Padre eterno, ese niño, y Jesús en San Juan capítulo 14, verso 6, más o menos, verso 8, dice la palabra que Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no te diste cuenta que yo estoy, que el Padre está en mí. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Que en realidad ese Padre eterno estaba ahí entre los humanos. Nació en un pesebre, nació dentro de esta tierra para amarte como nunca lo esperaste. Ahora, quiero cerrar esta pequeña charla de esta manera. Cuando estábamos hace unos segundos hablando y contando testimonios de vidas cambiadas, hay un versículo del libro de Joel que te lo quiero leer. Y me gusta lo que dice esta bella lectura del libro de Joel. Dice así, y les compensaré a ustedes, Joel 2:25, por los años en que todo lo devoró ese gran ejército que envié contra ustedes. Mas ustedes, dice, comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes y nunca más serán avergonzados. Dios termina diciendo en su palabra que justamente encontrar a ese Dios Padre, Dios fuerte, ese príncipe de paz, hace que Dios pueda empezar a compensarte por todos los años de dolor que viviste. Y este es el tiempo donde tenés que volverte a este Hacedor y dejar que Él te comience a recompensar. Yo te aseguro que no te dejará, no te desamparará y vas a empezar a ver la vida de otra manera. Como sabés y entendés claramente, desde el lugar donde estoy, no puedo hacer mucho por vos. No puedo darte dinero, no puedo abrazarte, no puedo cambiarte la historia a través de dedicar 2 horas de consejería. Tampoco podría cambiártela si no querés cambiar. Pero sí te puedo dejar algo. Si en este día reconoces a ese niño nacido en un pesebre, reconoces que fue el mismo Dios que decidió descender del cielo, hacerse carne para amarte a vos. Y que luego en el proceso de su historia comenzar a cargar todos tus fracasos, todas tus maldades, todo lo malo que hiciste, todo lo que te equivocaste y todas las heridas que te hicieron encima. Y podés entender que justamente Él es el que cargó todo. Y recordás tal vez una pequeña historia que por ahí viste en alguna película o leíste en la Biblia o te la contó alguien, esa historia del Getsemaní, donde Jesús comienza a orar con sus discípulos en la previa de ser crucificado. Y dice que entró en una agonía tal que su sudor era tan amplio como grandes gotas de sangre. Es decir, Jesús comenzó a sentir las culpas mías, los errores tuyos, nuestros fracasos, y a decir de alguna forma, yo los cargo. Yo no quiero que sufras vos. Cuando yo entendí eso, cambió toda mi historia. Cuando entendí que no se trataba de mis virtudes, porque yo era un mamarracho que necesitaba simplemente que alguien me ayudara. Cuando entendí que Él era la causa y yo simplemente el causante y el necesitado de su respuesta. Cuando lo entendí, todo empezó a ser diferente. Y como dice esta palabra, empezó a recompensarme. Empezó a cambiar mi historia. Como dice Isaías 53 y San Juan capítulo 14, verso 27, me empezó a dar su paz. Y todo fue diferente.
Hoy yo quiero dejarte esto y quiero cerrar de esta manera. Quiero decirte feliz Navidad, pero no como un versito agradable. Quiero que lo vivas. Tenés que darle tu mamarracho, el mamarracho de tu vida, tus mentiras, tu engaño, la verdad tapada, y presentársela a Jesús y decirle la verdad, como dije antes, necesito que me ayudes. Yo sé que Él va a cambiar tu historia, pero hoy necesitas encontrar ese niño que era demasiado grande para nacer en un pesebre, en un lugar donde los animales hacían sus necesidades. Pero no había lugar, dice Lucas 2, verso 7, no había lugar para Dios hecho carne en esta tierra porque los humanos no se lo quisieron dar. Mi pregunta es, amiga, amigo, ¿querés darle el lugar de tu corazón? ¿Querés darle tu mamarracho, tu fracaso, tus errores, tus culpas? Yo te quiero invitar que en este momento se lo digas. No puedo obligarte. Y no sé si no decirte que no me interesa. Creo que me interesa mucho. Pero no me voy a amargar, no me puedo destruir si vos no lo querés hacer. Solo te puedo invitar. Yo soy el que tiene la comida y vos sos el hambriento. Yo soy el que tiene el que sacia el corazón y vos el necesitado, como un día lo era yo. ¿Por qué no le decís ahora, Señor, te necesito? ¿Te animás? Oramos a Dios. Decíselo con tus palabras. Decile así, Señor y Dios, yo te necesito. Quiero que cambies mi corazón. Necesito un milagro. Quiero que hagas algo en mí ahora. Y precioso Jesús, mi mamarracho, mis fracasos, mi vida destrozada, todo te lo doy a ti. Y a partir de ahora, no serán mis virtudes ni mis errores. Será tu grandeza derramada en la cruz por mí, la que me hace especial. Señor, me rindo. Decíselo, Señor, aquí estoy. Yo quiero orar por vos. Padre, quiero agradecerte por esta oportunidad y cerrar esta Navidad sabiendo que alguien, Señor, en su casa, en el hospital, o tal vez escuchando este mensaje desde un televisor, de algún negocio con televisores encendidos, que hoy, Padre Celestial, comience un milagro. Que hoy, Padre, el que no podía más, hoy sienta ese milagro. El que no podía más, el que estaba cansado, empieza a sentir tus fuerzas. Un ánimo, Señor, que sobrepasa su entendimiento. Que empiecen a sentir, Señor, que todo empieza a cambiar. Que hoy comiencen a sonreír y a ver el futuro, como decía tu palabra en el libro de Joel, con recompensa. Un futuro, Señor, donde tú vas a empezar a sembrar y vas a hacer que lo seco empiece a florecer. Señor, bendigo al que me escucha y que en esta hora, Padre, algo sobrenatural lo empiecen a sentir hasta sus huesos y puedan terminar este encuentro de una manera gloriosa. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús. Y si hay algún enfermo o si hay alguien que tiene un familiar que no da más, yo te pido en esta hora, visítale y hazle sentir tu sanidad divina. Padre, todo te lo entrego a ti y cierro esta oración, precioso Rey, en el nombre hermoso de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, querida amiga, nos tenemos que ir. Deseo que esta noche sea maravillosa y si estás escuchando esto en la mañana, que tu mañana sea gloriosa. Deseo que semana tras semana, no solamente el autor de este libro, sino también el mismo autor de los cielos y de la tierra, del mismo aire que todos los días recibís, sea también la compañía de tu corazón.
que no te separes de Él, que te prendas, te pegues a Él, que busques una iglesia que ame la Biblia, que crea la Biblia, que te hable de Jesús como yo te lo hablo y lo puedas seguir con todo el corazón. Nada más, un gran cariño. Mi nombre simplemente es Walter y deseo que Dios te bendiga mucho. Nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Hasta prontito, el Señor te bendiga en abundancia y no solo feliz Navidad, maravilloso cierre de 2025 y glorioso 2026. Acordate, Jesús te quiere recompensar. Chau, chau. Dios te bendiga y hasta pronto.